Dios en este nuevo año y espero que todos estén agradecidos con lo que Dios hizo el año pasado y que en este año sus oraciones, sus peticiones alineadas a sus propósitos también puedan ser contestadas a sus vidas. Hay muchas peticiones que Dios me ha dicho que sí y hay muchas que me ha dicho que no, pero en todo tiempo sea el nombre de Dios bendito. El día de hoy yo quiero que por favor me acompañen. Antes de la predicación quiero invitarlos a todos. Tenemos un almuerzo preparado por las hermanas, así que no se vayan, por favor. Quédense y compartan para que nosotros podamos celebrar juntos este día. Quiero que por favor ustedes me acompañen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Y vamos a leer algunos versos. Usualmente, a principio de año, se tienen propósitos y peticiones. A veces somos persistentes en las cosas que Dios no contestó y seguimos. Pero en el día de hoy, el Señor me ha inquietado para que nosotros podamos estar más concentrados en Él que en nosotros. Escuché a alguien que decía que cuando Cristo fue con el burrito entrando a Jerusalén, en ningún momento el burrito se creía que era Él que le estaban diciendo Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sino que ese burrito todo el tiempo supo que el que estaba encima de él era quien se le estaba cantando y a quien se le estaba adorando. Entonces que nuestras mentes hoy puedan estar ubicadas en quién nos está hablando y que nosotros podamos estar pendientes a cada palabra que Dios tiene para nosotros, porque si me lo ministró a mí es porque quiere que yo lo comparta con ustedes. Vamos a leer del versículo 33 al versículo 37. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Y Jesús le contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy yo judío?, le replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dijo: ¿entonces eres tú un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad, y todos los que me aman, la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Señor, en esta hora nosotros te adoramos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Padre, porque somos de los afortunados en decir que en el 2023 todavía seguimos de este lado de la gloria. Yo te ruego, Padre eterno, que a tu iglesia y también a los que nos visitan el día de hoy, tú nos sacudas. Señor, necesitamos palabra tuya. El primer domingo del año, el primer día del año, donde muchos están acostados celebrando sus fiestas, y nosotros hoy estamos aquí celebrando nuestra fiesta contigo. Y te suplicamos por tus méritos, Padre, que tú hagas un despliegue de tu gracia en este lugar. Señor, las fiestas, los festejos, las compras han secado tu pueblo. Y yo te pido por los méritos de tu Hijo Jesucristo que tú nos sacudas el día de hoy y tú nos hables con la autoridad que solamente viene del cielo. Padre, yo te necesito y quiero que me hables y que le hables a este pueblo que aquí está. Glorifica tu nombre, Señor, y permite que los que estamos enfrente de congregaciones no sintamos que estamos perdiendo el tiempo,
sino que podamos ver tu brazo poderoso obrando en medio de una generación mala y perversa, donde los deseos del corazón es lo que predomina y el deseo de las metas propias es lo que predomina. En el día de hoy, Señor, abre nuestros ojos y la gloria y la honra serán dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuando se leen los versículos previos a esto que nosotros acabamos de leer ahora, se ha llevado a Cristo a Pilato para que lo interrogue. Está en el proceso de ser crucificado y estas son de las últimas conversaciones que nuestro Señor tuvo aquí en la tierra. Y una de las preguntas que le hizo Pilato a Cristo fue: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sería una curiosidad de Pilato o realmente fue por un trasfondo político? Porque le preguntó. Esa palabra rey en los tiempos de los romanos era una palabra que no se podía pronunciar. Era una palabra que le podía costar la vida al que se sublevara ante el imperio. Y esta palabra de decir rey de los judíos, se estaba hablando de alguien que podía ser un revolucionario, porque en los tiempos antiguos y principalmente en los tiempos que el imperio estaba dominando, se levantaron muchos, y en el libro de los Hechos nosotros encontramos a Gamaliel, por ejemplo, que decía que había un tal Judas que se había levantado y que había otro que era egipcio. Y nosotros vemos que cuando cuestionan a Cristo también le preguntan: tú no eres uno, tú no eres el egipcio, o tú no eres este, o tú no eres el otro, de tantos que se habían levantado en contra del imperio. Y en este caso no sabemos, pero sí sabemos que fue en un tono despectivo, porque cuando vamos al griego, que fue en el idioma que se escribió lo que nosotros estamos leyendo en español, la pregunta que Pilato le hizo a Cristo es sarcásticamente: ¿así que tú eres rey? Burlándose de él. Tú, el reo golpeado y entregado a mí, ¿eres un rey? Y yo me imagino que Pilato, con toda su ropa de esplendor, delante de un pobre hombre azotado, con ropas harapientas, con ropas viejas, un pobre campesino de Nazaret, enfrente de este hombre con tanto poder, el decir que está acusado porque se llama rey de los judíos. La pregunta de Pilato es sarcástica. ¿Eres tú así, capturado, atado, de pie, aquí como un criminal en peligro de muerte, que eres un rey? Pilato imaginaba, cuando los judíos le acusaron, de que se iba a encontrar con un reo rebelde, y en cambio se encontró con la tranquila majestad de alguien que conocía su superioridad. Dice Charles Spurgeon que Pilato en su corazón despreciaba a los judíos, pero aquí había un pobre judío perseguido por su pueblo, indefenso, sin amigos, y que esto sonaba como a burla el hablarle de reino. Ahora, lo que es interesante es la identidad que había en Jesucristo. Escuchen cómo le respondió a Pilato. ¿Tú lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te han hablado de mí? Es algo que podemos relacionar con una pregunta que Cristo le hizo a los discípulos cuando estaban en Cesarea de Filipos una vez. Y Cristo le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y algunos otros que eres de los antiguos profetas que han resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y yo podría preguntar en la mañana de hoy o en la tarde de hoy: ¿y nosotros? ¿Qué pudiéramos responder en la actualidad respecto a nuestro Señor? ¿Decimos que Él es rey, rey de nuestra vida y que reina en los cielos? ¿O Cristo ahora mismo pudiera preguntarnos a nosotros: ¿tú dices que yo soy rey porque has escuchado que otros lo han dicho o porque tú lo crees? En el versículo 35
Pilato continúa con su interrogatorio ofensivo para con Cristo y le dice: ¿acaso yo soy judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Y qué tú has hecho? Ningún reo se hubiera atrevido a darle la respuesta a Pilato que le dio Cristo. Cuando nosotros tenemos identidad de quienes nosotros somos, no importa. Porque lo único que nosotros pudiéramos perder es la vida. Y el Señor Jesucristo sabía que para eso Él había nacido. El verso 36 nos dice, estoy desarrollando la conversación para entrar en aplicaciones a nuestras vidas, que es un poco más extenso que la introducción. Cristo le contesta: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Él le contestó a Pedro: si mi reino fuera de este mundo, yo enviaría legiones de ángeles vinieran por mí a defender mi causa. Mi reino no es de aquí. Y Agustín de ahí pone un comentario, observó que este versículo es referente a que los reinos terrenales no están basados en la fuerza, no están basados en el orgullo, no están basados en el amor a la vanagloria, en el deseo de tener dominio y un interés propio. Todo esto era lo que surgía de Pilato. Pero cuando nosotros hablamos de que Cristo habla de que Él es rey de un reino, las Escrituras nos dicen que el reino de Dios nosotros lo identificamos y lo encontramos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Y cuando Cristo fue amenazado por los soldados que venían del templo para apresarlo en el Getsemaní, en Mateo 16:23, Él dice a Pedro, que quería defenderlo: aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y en Juan 6:15, el Señor Jesucristo, haciendo tantos milagros, nos habla de que muchos querían coronarlo porque querían seguir recibiendo los favores materiales que Cristo le estaba proveyendo en ese tiempo. Pan cuando lo necesitaban, resurrección de muertos, sanidad para los enfermos. El hombre eso era lo que buscaba y todavía lo sigue buscando. Y dice que Cristo, reconociendo que su reino no es de este mundo, dándose cuenta de que lo querían llevar a la fuerza para coronarlo, dice que se retiró de nuevo a la montaña para orar. ¿Qué diferencia de Cristo a nosotros? ¿Queremos aplausos? ¿Queremos reconocimientos? ¿Queremos ser tomados en cuenta? Sin embargo, Cristo lo que hace es que en medio de la multitud se escabulle porque Él entendía que las cosas de Él no eran de esta tierra. Dice en el verso 37, que en esto es que voy a enfocar toda la prédica: para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Nuestro Señor quiere decir, enfatiza y afirma que Él nació siendo rey, que nació con un propósito específico. Y quien dijo esto había practicado la carpintería desde que tenía uso de razón, ayudado por su padre terrenal a cortar árboles, a tallar madera y a entregar pedidos. Pero a los 12 años ya tenía entendimiento de cuál era su propósito en la vida. Empezó a separarse de los que tenían su edad. No vemos en la historia, porque Lucas es el que más se encarga de hablar de la infancia de Jesús, a Jesús haciendo cosas que no fuera. Al contrario, Lucas lo que dice que Él crecía en estatura y crecía también en conocimiento y sabiduría. A los 12 años tenía entendimiento de a qué había venido a la tierra. Empezó a separarse del crecimiento normal de los de su edad
preguntaba, escudriñaba, inquiría, leía, estudiaba, meditaba e incluso sorprendía a los más dotados en la ley de Dios. Lucas dice que sus padres, una vez en una fiesta en Jerusalén, lo encontraron en el templo, y dice que en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Usted cree que estos hombres estaban sentados, estos doctores de la ley, estaban sentados con un muchacho haciendo preguntas tontas? Cuando estos doctores de la ley estaban escuchando a Cristo, era porque ellos estaban asombrados y sorprendidos de escuchar que un jovencito de 12 años hiciera preguntas tan elevadas respecto a Dios. Las preguntas de este niño atrajeron la atención tanto de los mayores como la de sus padres biológicos. Y Cristo les responde cuando sus padres lo encuentran: ¿y por qué ustedes me buscan? ¿Acaso ustedes no saben que es necesario que yo esté en la casa de mi padre? ¿Negocios? ¿Padre? ¿Con 12 años? Jesús a los 12 años sabía para qué había nacido. Hay un libro que se llama ¿Por qué vino Jesús? Y 31 meditaciones sobre la encarnación. Y le voy a leer algunos de los motivos por el cual Cristo vino aquí a la tierra: para hacer la voluntad del Padre. No voy a nombrar todos los versículos, pero el que quiera le doy el bosquejo. Para hacer la voluntad del Padre, para salvar a los pecadores, para destruir al diablo y sus obras, para dar vida eterna, para enseñarnos la humildad verdadera, para predicar el evangelio, para dar su vida en rescate de muchos, para cumplir la ley y los profetas, para revelar el amor de Dios al mundo, para llamar pecadores al arrepentimiento, para buscar y salvar lo que se había perdido, para servir, para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para darle liberación a los presos, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que los que lloran en Sión se les dé diademas en vez de ceniza, aceites de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que el Señor sea glorificado, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para restaurar la santidad en la naturaleza humana, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, para revelar la gloria de Dios. Nombré solo 17 y son 31. Hay hombres en las Escrituras que también nacieron con propósitos. En la semana pasada estuvimos hablando del nacimiento de Juan el Bautista, un nacimiento sobrenatural y milagroso, viniendo a la vida de dos ancianos con una mujer estéril, un joven niño que debió de haber seguido la línea sacerdotal de su padre y no lo hizo, que vivió en el desierto, que no deja descendencia, que es la voz de uno que clama en el desierto, que prepara el camino de Dios, que enderezó sus sendas, se levantó en contra del judaísmo de su tiempo y a los 30 años fue decapitado. Y el ministerio de este joven, que tiene casi un capítulo completo hablando de cómo Dios obró milagrosamente en él, duró 6 meses. Ahora bien, el de Cristo duró 3 años y medio. Todo esto solo para cumplir un propósito aquí en la tierra. Todos nosotros nacimos con un propósito. Todos nosotros nacimos con un propósito. El ciego de nacimiento duró toda su vida esperando su propósito. Este ciego nació ciego, dijo Cristo, para que la gloria de Dios se manifestara.
La muerte de Lázaro también tuvo propósito. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. Ahora, mi pregunta es, ¿usted sabe para qué nació? ¿Usted conoce su propósito? Jesús fue un carpintero y José un excelente maestro para su hijo. Pero había algo más que ese oficio. Todo lo creado contiene una instrucción para cumplir algo específico. Dios creó a Adán para administrar y gobernar la tierra. Levantó a Noé para construir un arca que salvase a su generación. Levantó a Moisés para librar a una nación. Levantó a José para salvar las naciones de una hambruna. Levantó a una Esther para salvar a la nación judía de un exterminio completo. Y lo ha levantado usted para solucionar algún conflicto en su generación y para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado a través de su vida. Ahora, en esta vida, usted, diga su nombre para usted mismo. En esta vida usted será recordado por dos cosas. Por dos cosas será recordado. Una, por los problemas que no resolvió. Y otra, por los problemas que creó. La responsabilidad es suya de cómo será recordado. Dice un escritor que nunca se ha escrito nada de alguien que no haya hecho nada. Los problemas estarán en la vida de todos nosotros. La forma como nosotros reaccionemos a esos problemas es lo que nos va a hacer la distinción. Ahora, usted no designa, no puede decir cuál es la asignación suya. Usted solamente la descubre. Y encontramos un ejemplo de ellos en Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 4 y 5, cuando dice que la palabra del Señor vino a mí. Y el Señor le dijo a Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre, ya yo te había elegido. Antes de que tú nacieras, ya yo te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y Jeremías le respondió a Dios, Señor, no, yo soy demasiado joven y no puedo hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Y no le temas a nadie, porque yo estaré contigo para librarte. Pero ¿saben qué? Que cuando nosotros no vamos a Jeremías, en el capítulo 20 encontramos a un hombre pidiendo morir en el vientre de su madre por todos los sufrimientos que fueron ocasionados en su vida por cumplir la voluntad de Dios. Y él dice, ¿por qué yo no me morí? ¿Por qué mi madre no me abortó? El que le dio las buenas nuevas a mi padre de que hijo varón le había nacido, ese debió de haber muerto. Un hombre en depresión por haber durado 40 años de ministerio, trabajando, diciéndole al pueblo lo que Dios le decía que le debía de decir. Y lo que recibía era golpes, que lo apresaran, que lo encarcelaran. Pero Jeremías tenía un propósito en su vida. Y hasta el día de hoy se sigue hablando de Jeremías. El sistema secular en el que nosotros vivimos nos ha vendido de que hay un ciclo en el hombre. Y que el ciclo es que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso está, una teoría fantástica para describir a los animales, pero no para el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros dará cuentas de los dones, de los talentos, del llamado, del compromiso, de las prioridades que nosotros tenemos en nuestras vidas, sustituyéndolas por Dios. Tendremos que hacerlo. El apóstol Pablo en Romanos 14:12 dice
que cada uno de nosotros se le va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Y escuche bien, Dios no le va a pedir cuentas de lo que Él no le dijo que hiciera, pero yo le aseguro que le va a pedir cuentas por el depósito que ha hecho en su vida para cumplir con su propósito. Y yo me pregunto, ¿cuál es su propósito para el 2023? ¿Incrementar sus bienes materiales? ¿Acomodarse para vivir un poco mejor? ¿Tener un poquito más de ropa de lo que tiene? ¿O adquirir más cosas de las que tiene? Los propósitos no son malos, porque Dios nos manda a que aspiremos, a que nos movamos de donde estemos para poder tener beneficios de este lado de la gloria. Pero si en nuestro corazón no está el andar buscando la voluntad de Dios en todo lo que nosotros hacemos, definitivamente estamos en un rumbo perdido. Ahora, Dios es un Dios de oportunidades. Tú, padre de familia que estás aquí, ¿tú estás trabajando para que tus hijos se acerquen más al Señor? ¿O tú estás trabajando para darle más comida? ¿Tú estás trabajando en la vida espiritual de tus hijos? ¿O tú estás trabajando para darle comida? Para darle comodidades, para darle cosas que tú no tuviste, para que tus frustraciones y para que tus traumas tú los veas contestados en tus hijos. Dios no nos llamó a eso, a ninguno de nosotros. Una forma de tú analizarte, pregúntate qué es lo que tú más le pides a Dios. ¿Cuál es tu insistencia pidiéndole a Dios? Que no sea que te haga más santo, que no sea que te abra los ojos para ver qué es lo que Él quiere, que con la vida que tú tienes y con la salud. ¿Tú sabías que si tú caes enfermo, tú estás imposibilitado, el que canta para cantar? Yo escuché un testimonio maravilloso de un médico. De un médico que fue a una conferencia de médicos. Y decía el especialista que las fosas nasales, en toda la vida que él tenía estudiándolas, para lo único que servía era para que guardaran los moscos cuando uno está enfermo. Para lo único, porque no sirve para nada. ¿Y usted sabe qué dijo él? Para lo único que sirven las fosas nasales, para cantar. Nada más. Solo para cantar, sin ser creyente. Eso significa que Dios nos creó a nosotros para su alabanza. Y hasta eso tiene que ser forzado. Dios nos dio cosas a nosotros solamente para su gloria y nosotros la usamos para otra cosa. Le hacemos caso cuando tenemos sinusitis a tomarnos la pastilla sin saber que la sinusitis que tenemos no nos funciona para cantar, pero que cuando estamos sanos tenemos que cantarle al Creador. Ahora, usted, si está un poco desubicado y quiere, porque siempre hay propósitos para los principios de años, yo le voy a dar unas pocas ideas de parte de nuestro Señor Jesucristo de qué usted hacer con su vida en el 2023. Número 1. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
¿Cuántas veces, Señor, yo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? No digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Tengan cuidado de toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Tengan cuidado, dice el Señor. Para finalizar, nombraré algunos personajes bíblicos y después de esto tendremos respuesta. Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Geuel. Y todos ustedes pudieran decir, nunca los he escuchado, pero su oído se va a aclarar cuando ustedes escuchen estos que me faltan: Caleb y Josué. Aquí nosotros estamos viendo a estos hombres que fueron enviados a una de las expediciones más importantes del pueblo hebreo. Pero sus nombres nunca más se repitieron en las Escrituras y fueron la vergüenza de su generación. Estos hombres tuvieron la oportunidad de quedar en la historia bíblica como héroes de la fe, pero su cobardía hizo que sus nombres fueran borrados de ella. Cristo había nacido para gobernar un reino que es perpetuo y que no tiene fin. Y su nombre todavía es recordado. ¿Será el tuyo recordado en el momento en el que tú partas? ¿Sabrás qué hablarán de ti en el momento que tú partas? ¿Has aportado tú a darle gloria a Dios en medio de tu generación? El grande, el que fue grande desde que estaba en el vientre de su madre, como lo dice Lucas, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sin embargo, no le contestó a Pilato cuando Pilato estaba interrogándolo, porque ya él sabía cuál era su identidad. La lucha no era asunto de hombres, sino la batalla conquistadora de la cruz. Cristo había nacido para destruir el imperio del diablo. Y cuando le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo, tampoco lo son sus seguidores, que tienen una notable diferencia con los del mundo. Y Cristo, cuando se está despidiendo de sus discípulos, en el capítulo 17, en el verso 4, le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra y he acabado todo lo que me diste que hiciera. Les he manifestado tu nombre, les he dado las palabras que me diste, les he dado la gloria que me diste. Y como decíamos la semana pasada, dijo: consumado es. Y repitiendo las palabras de Simeón, Simeón le dijo al Señor: permite ahora que tu siervo se muera en paz, porque ya también había cumplido su propósito. Y escuchamos al apóstol Pablo que dice: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Has hecho planes de qué vas a hacer para el Señor en este año? ¿Le has prometido al Señor que tendrás más entrega para Él? ¿Le has prometido al Señor que vas a dejar tu dejadez para convertirte en un hijo seguidor de Jesucristo? Hoy es el día de tú descubrir tu propósito. Si estabas perdido, si estabas perdida, hoy es el día de retomar el camino y volver a las sendas de la meta. Hoy es el día de determinar: ya el 2022 quedó atrás y te di una adoración mediocre,
Pero en el 2023 te prometo con tu ayuda, Señor, cuando esté en baja, levántame, pero que mi alabanza esté de continuo en mi boca. Que hoy yo me comprometa a buscar más tiempo de intimidad contigo. Que hoy yo me comprometa conmigo mismo a tener una vida de fe que sea contagiosa para otros. Prometértelo tú, no prometérselo al pastor, ni prometérselo a la iglesia. Y entender que tú eres especial para Dios, que tu ADN solamente te lo puso a ti, te hizo un ser diferente, te creó en el vientre de tu madre, te llamó por tu nombre y te mandó a este mundo para que tú le sirvieras y para que tú pudieras dar a los otros unas expectativas de lo que es un siervo creado para su gloria. Pido al Todopoderoso que nosotros comencemos a estudiar cuáles son nuestras prioridades, que nosotros dejemos de estar en primer lugar y que pongamos a Dios en primer lugar en todo lo que tengamos que hacer, que nosotros dejemos de andar buscando tantos deleites para nosotros y buscar deleitarnos en el Señor, y que esa sea el día de hoy nuestra decisión para la gloria de nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, yo te ruego por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que todo el que esté aquí, que tú le hayas hablado el día de hoy, pueda voltear su mirada y recordar sus tiempos de gloria contigo. Que la sequedad que haya en sus vidas sea su angustia. Y que tu Santo Espíritu, Señor, lo mueva a buscar el gozo de la salvación. Padre de la gloria, Dios altísimo, Rey de reyes y Señor de señores, nuestras vidas, Padre, están hoy y mañana puede que se esfume. Y por eso yo te pido que nosotros podamos tener un año con propósito, que no nos caigamos en medio de la carrera, que tú levantes al caído, que tú le des fuerzas al que no tiene, que tu Santo Espíritu comience a revivir el fuego que está apagado. Señor, levanta a tu pueblo y llénalo de ti. Padre, compromete a tu iglesia contigo. Señor, oh Padre celestial, oh Padre amado, Padre digno, que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Y la gloria te la daremos a ti. Y que cuando termine este año, Señor, nosotros podamos decir: Padre, cumplí la meta que me propuse en principio de año. Ayúdame a proponer otra meta en el 2024, pero que en esa meta el primero seas tú. Y que yo pueda, Señor, estar corriendo esta carrera detrás del supremo galardón, que es de ver a Cristo coronado en majestad y gloria. En el nombre de Jesús. Vamos a tener ahora nuestro tiempo de Santa Cena.
Vamos a orar antes de tomar el pan. Señor y Padre amado, Padre bueno, Padre santo, ninguno de nosotros somos dignos de venir a esta tu mesa. Reconocemos que hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra nuestro prójimo. Conocemos tus mandamientos, pero no lo hemos guardado. Hemos desobedecido y hemos actuado como hemos querido, de espaldas a ti. Pero reconociendo tu misericordia, te pedimos perdón y te suplicamos, Señor, que nos hagas actos de venir y tomar este pan y este vino que representan la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a continuar a la meta de verte coronado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer 2 filas. Vamos a coger el pan y el vino. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Bendito es el nombre del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria mía. Pueden comer el pan. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa.
Padre, te damos muchas gracias por tu gran misericordia, por tu amor. Te rogamos, Señor, que al tomar este sacramento, esta ordenanza, para que no se nos olvide lo que tú hiciste por nosotros, podamos regocijarnos y llenarnos de gozo, de saber que después de 2000 años todavía seguimos recordando tu sacrificio, y con la esperanza de que estás